Nuestra promesa de ser busca saldar la deuda con Doña Rosa, resolver las cuestiones cercanas, porque esas cuestiones no son apenas impedimentos del camino, sino que también son pruebas, chiquitas, pero de una profunda contundencia en términos de lo que podemos entender por un estancamiento. A veces el ignorar esas pequeñas pruebas de la vida por sentirnos que estamos para otras cosas mayores, el ignorar esas pequeñas pruebitas que la vida nos depara, justamente nos coloca ahí estancados en el camino y nos coloca ante la producción natural de, ¿cómo se llama?, de levadura, ¿no? Empezamos a engordar ilusiones, empezamos a engordar sentimientos de grandeza que no tenemos. En cambio, parados sobre el suelo que pisamos, reconociendo la de cal y la de arena que cargamos en la mochila, eso nos permite ser honestos ante nuestra propia conciencia y ante los demás. Ese es el camino. Ese es el camino de la evolución. Ahí es donde uno puede llegar al fin del camino a morirse mejor de lo que uno nació. Entonces se puede decir, bueno, evolucioné. Eso te pone por derecho propio del lado de los buenos. Los que entran en el camino de la involución están del lado de los malos, aunque se vistan de corderos, aunque se vistan de santos, porque se alimentan de esa ilusión de que están por buen camino cuando están transformados en parias de la vida, y eso mal que nos duela o que nos pese, eso es involución. Porque cuando uno no crece, cuando uno se estanca, uno empieza a involucionar mecánicamente. Cuando el agua se estanca, se pudre. Ese es el estado actual de la humanidad. El mundo está loco. El mundo está en un estancamiento peligroso, principalmente porque se ha generado una producción de levadura en las personas, principalmente en aquellas que detentan el poder, de todopoderosos, pero de todopoderosos no solo por una cuestión de fuerza, sino todopoderosos en aquello de sentirse dueños de la vida y la muerte, considerándose semidioses. Eso lo vemos en la guerra ahí de Ucrania, Rusia, y todo lo que como satélite gira en torno de eso, que es peor que lo que está sucediendo en el campo de batalla. Lo que se está moviendo como buitres, sobrevolando esa área de conflicto desde la periferia, es de una índole peor que lo que se procesa en el propio campo de batalla. Los especuladores de la guerra, los que buscan el provecho, qué provecho van a obtener. Y esa es la razón por la cual siguen fogoneando para que la guerra siga, porque esa es la naturaleza del ego. Entonces siguen insistiendo desde los medios de comunicación, dándole manija al odio para que no decrezca
la conflictividad, cuando no siguen aportando con herramientas para sustentar en el tiempo ese conflicto. Bueno, eso lo digo como ejemplo de lo que está sucediendo, inclusive fuera del conflicto ese, integrando todo, lo que está periférico, lo que está dentro, fuera de todo ese universo maldito, está el resto del mundo en la misma condición. Tal vez con otras proporciones, con otros climas, a lo mejor no tan drásticos, pero en esencia, cualitativamente, son exactamente lo mismo. Un clima de belicosidad que ya no, ya no tiene vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás en el conflicto humano. Ya el ego ha conseguido su obra maestra, consolidar su obra maestra, que es la polarización de extremo contra extremo, lo irreconciliable. Los extremos, expresándose en forma pura, o sea, fanáticamente, son irreconciliables. Lo que los une es el diálogo, lo que está en el medio, no las puntas, los extremos. Los extremos solos, sin el medio, sin el diálogo, sin el intercambio, sin la negociación, los extremos son irreconciliables. Son extremos. Es la estructura básica del fanatismo. Y así está el resto del mundo, ¿eh? El resto del mundo, incluidos nosotros, no somos la excepción, pero tampoco tenemos que ver eso de que somos la excepción porque nosotros estamos así y el mundo está mejor. No, no. Puede que desde el punto de vista de los números, ¿no? Que los números de un país sean mejores que los números de otro. Puede, eso sí, eso es evidente que es así, pero no es dentro de la epidermis para dentro del mundo que la cosa tenga esa lectura. Hacia la epidermis del mundo, o sea, hacia la epidermis del hombre, hacia adentro. Hay una uniformidad en el mundo. El conflicto ya se ha consolidado entre extremos. Eso es lo que nosotros desde la alquimia podemos revertir si nos fijamos bien el buen puerto hacia el que apuntamos y hacia el que pretendemos llegar. Si ese buen puerto es humilde, simple, hecho a nuestra medida, ese buen puerto es simplemente quiero ser una mejor persona, eso ya por derecho propio me pone en la cualidad del diálogo, en la cualidad de la negociación, en la cualidad de saber escuchar, de hablar oportunamente. Y así se desdibujan los extremos. Los extremos nunca aportan nada al diálogo. Al contrario, radicalizan. Los extremos se hacen potables, se hacen integradores de la persona en la medida en que nos vamos acercando al centro. En la medida en que vamos buscando esa línea donde el derecho de uno separa el derecho del otro. En la medida en que dialécticamente nos vamos acercando a esa línea imaginaria, el diálogo se va fortaleciendo y se van generando cada vez mayores condiciones de trascendencia. Y así es como se diluyen los extremos.
pierden su sentido de diferencia y adquieren su hondo significado en la complementariedad.